Bienvenida, Yogini, a este nuevo capítulo en el que vamos a hablar sobre la historia del yoga. Si bien para conocer en profundidad el yoga hay que saber de la historia, para la práctica no hay que conocer mucho, pero siempre es muy interesante saber el qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y por qué llega hasta nuestros días tal y como nos llega en nuestros días, valga la redundancia. Hoy vamos a tratar sobre la parte más antigua, es decir, lo más antiguo que se conoce con seguridad, ¿de acuerdo? Porque hay mucha leyenda, hay mucha suposición y hay mucha creencia en torno a los orígenes más antiguos del yoga. Entonces, tenemos versiones tradicionalistas, religiosas, que nos dicen que el yoga existe desde hace 6.000, 8.000, 10.000 años. ¿De acuerdo? No hay nada, no hay ningún indicio arqueológico, histórico, ni tradición oral, ni siquiera, que nos hable de una antigüedad tan grande. ¿De acuerdo? Los restos arqueológicos más antiguos están datados en torno a hace unos 3.500 a 4.000 años atrás, es decir, estamos diciendo 2.000, entre 1.500 y 2.000 años antes de la época de Cristo, ¿vale? Entonces no podemos avalar ni siquiera tener en cuenta esas afirmaciones tradicionalistas, ¿vale? Religiosas y relativamente místicas, porque no hay nada que lo avale. Estos restos más antiguos se han hallado, se han localizado en la civilización del Valle del Indo, que se llama de esta manera, es decir, lo que actualmente es Pakistán, más o menos a lo largo del centro del país, discurre el río Indo y ahí es donde se desarrolla una sociedad desde hace unos 5.000 y pico años hasta hace unos 3.000 años aproximadamente, en la que pues hay una evolución social muy importante a nivel de organización política, arquitectura, evolución religiosa, comercio, náutica. Bueno, es una sociedad bastante impresionante y que pues merece la pena echarle un vistacito, porque ahí es donde nace el proto-vedismo, es decir, de donde nace, de donde toman sus fuentes y de donde arraiga la tradición oral que luego se cristaliza en forma de los Vedas, en forma de texto religioso varios cientos de años después. ¿Qué ocurre en ese contexto religioso? Pues que también se realizarían algunas prácticas. No hay casi información, no hay restos, no existía escritura. Entonces es muy difícil llegar a unas conclusiones acertadas. Con respecto al yoga, ¿qué se han descubierto? Pues se han descubierto una serie de frisos, ¿de acuerdo? Una serie de tallas en piedra, en bordes de escalera, en paredes de zonas comunes, en las que, pues parece que hay individuos sentados con las piernas cruzadas en meditación, ¿vale? Parece, porque son suposiciones, no podemos saber si simplemente hay personas sentadas o personas sentadas en meditación. Lo que sí que es relevante es una de esas representaciones que se le talla con una cabeza de ciervo, de alce, un animal similar, con sus cuernos, con ornamenta. ¿Y qué ocurre? Pues que las representaciones más antiguas de Shiva tienen ese tipo de ornamentación, una cabeza o de animal tipo ciervo con su cornamenta bien grande, o una cabeza antropomorfa con la cornamenta. Y da pie a pensar que ahí hay una raíz, algo que va a dar origen a las creencias posteriores. Y es muy probable que esto ocurra así, ¿de acuerdo?
El resto de conclusiones, pues bueno, que está meditando puede ser porque cuando a Shiva se le representa sentado a lo largo de toda su historia de iconografía, pues es porque está meditando. Porque cuando está danzando, pues está realizando los rituales normalmente de destrucción del fin del universo, es la mitología hindú. Y bueno, pues esto es lo que tenemos tácito, es decir, que se puede ver y que se puede tocar como lo más antiguo, es decir, unos 3.500, 4.000 años. Y hace una referencia muy sutil a un dios y a una forma de meditación, en apariencia. ¿Qué ocurrió con la civilización del Valle del Indo? Bueno, pues que lo que ha ocurrido pues, con todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Han evolucionado, se han desarrollado, han sobreexplotado los recursos de su entorno y eso ha producido pues, una posterior escasez de alimentos o de fuentes de energía y pues ha supuesto un declive de esa forma social, de esa cultura, de esa civilización. Y le ocurrió igualmente a la civilización del Valle del Indo, posiblemente por una sobreexplotación de recursos forestales. Se cambiaron los ciclos de lluvias y eso supuso una merma en las cosechas, hambrunas y la gente pues fue migrando. Esta migración no fue una cosa de un día para otro. El movimiento poblacional sí que tiene una cierta base, un cierto registro arqueológico, ocurrió de manera paulatina, ¿vale? A lo largo de cientos de años, en torno a 1.000 años incluso. ¿Por qué? Pues porque el movimiento poblacional ocurrió hacia el este, es decir, hacia los valles del Ganges y del Yamuna, donde se ubica actualmente Nueva Delhi, Benares, Agra, Jaipur, ¿de acuerdo? Y estas distancias, desde el Valle del Indo hasta Benares, por ejemplo, son cerca de 3.000 kilómetros, es decir, una o más. Es una distancia muy grande para que poblaciones muy grandes en aquellos momentos pudieran hacerlo de una manera rápida. Es decir, hubo una migración obligada por las circunstancias del terreno, ¿de acuerdo? La imposibilidad de progresar, de vivir de una manera cómoda o ni siquiera de sobrevivir hacia regiones pues, que son más acogedoras en el sentido de que pues, se puede desarrollar la agricultura, se pueden conseguir recursos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre a lo largo de esta migración? Pues que en lo que es actualmente la India, en estas regiones que os comentaba, todo a lo largo del valle del Ganges hasta Benares más o menos y el Yamuna desde Nueva Delhi hacia el sur de Benares, en esa zona noroeste ya había población, o sea, no era un espacio vacío en el que no vivieran otros seres humanos, ¿de acuerdo? Ya había población. Y existía una cultura que se ha denominado de manera genérica, ¿vale?, como drávidas. No hay prácticamente información, puesto que era una sociedad agrícola bastante pacífica, no utilizaban prácticamente la piedra para sus construcciones, utilizaban adobe, ladrillos. Y teniendo en cuenta que en esa región siempre ha existido el monzón, las construcciones de ladrillo no duraban mucho tiempo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que si una construcción de este tipo se abandona y se deja utilizar, en menos de 500 años el monzón lo termina por deshacer y el barro, el ladrillo, termina convirtiéndose otra vez en barro por la meteorología simplemente. Tampoco utilizaban metales, así que no utilizaban, no hay restos prácticamente de nada. Algo de cerámica, pequeños indicios de construcciones de lo que os comentaba, adobe, ladrillos. Y bueno, pues de lo poquito que se sabe es que pues eran gentes fisiológicamente y fisionómicamente diferentes.
La sociedad del Valle del Indo era más blanca, más rubia y con los ojos más azules o más claros, es decir, una población que se parece mucho a la que actualmente reside pues, en la zona de Afganistán, en la zona de Irán, es decir, ese tipo de fisionomías. En cambio, los drávidas que residían en la India, en lo que es actualmente la India, en su zona norte y oeste, pues eran más bajitos, negros, ¿vale? Y con el pelo muy oscuro y rizado y los ojos muy oscuros, ¿de acuerdo? O sea, sería una parte de la población que actualmente vive en la India que tiene ese tipo de caracteres fisionómicos. A lo largo de la migración, ¿qué ocurrió? Pues hubo un sobrepaso tecnológico, por decirlo así, de los emigrantes del Valle del Indo hacia los nativos de la India, los drávidas. Y bueno, pues en este proceso de invasión, por decirlo así, ¿de acuerdo? De emigración, los emigrantes, ¿de acuerdo? Los que se cambiaron del Valle del Indo hacia la zona del Valle del Ganges y del Yamuna, parece ser que predominaron política, económica y culturalmente. ¿Por qué? Pues que parece ser que el desarrollo religioso, sobre todo, es el que ha predominado. Disculpadme. Estudiando los restos arqueológicos posteriores y los indicios culturales, no solo a través de la propia tradición de los Vedas o del brahmanismo, sino a través de otros puntos de vista religiosos, como fue el jainismo y el budismo posteriormente, pues sabemos que apareció el hinduismo, el brahmanismo o vedismo, porque tienen todo partes en común, recordemos, dentro del crisol de esta gente emigrante, que obviamente se mezcló y se fusionó con la gente que había en el entorno, y esto ya es una suposición, dio origen a la sociedad de castas, ¿de acuerdo? Hay un vacío de información de unos 500 años aproximadamente, es decir, de hace unos 3.000 años hasta hace unos 2.500, en los que las fuentes son solo internas, es decir, las personas migrantes del Valle del Indo hacia el Valle del Yamuna y del Ganges contaron su propia historia. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los que vencen cuentan la historia desde su punto de vista de vencedores y los vencidos no dejan rastro. Pero tenemos una fuente importante que es el budismo, y a través de los sutras budistas, Theravada en concreto, los que se están conservando en la región de Myanmar, de Sri Lanka y de Tailandia, que en esos textos se hace referencia a esta situación de aparición de las castas como los gobernantes blancos, altos y esbeltos que tienen el conocimiento, tienen la sabiduría religiosa y tienen el poder político y militar frente a otros grupos sociales que son negros, son impuros y, bueno, pues no deja de ser una cuestión de racismo. ¿Sí? En los textos budistas se hace mucha referencia a que el propio Buda y todos sus seguidores lucharon por destruir el sistema de castas, que en aquel momento tampoco es que estuviera impuesto de una manera rígida e inamovible, pero estaba empezando a calar profundo en la sociedad. Sobre todo las gentes de casta alta
es decir, los guerreros y políticos y los sacerdotes, los brahmanes, luchaban mucho por mantener su posicionamiento. Y Siddhartha Gautama, el Buda, lo sabía de primera mano. Él era hijo de un rey de una ciudad bastante grande al sur y en el centro sur de Nepal, y era más bien más blanquito y no sufrió eso en sus carnes desde el punto de vista negativo, sino al revés, desde el punto de vista positivo. Él vivió en el privilegio, absorto dentro del palacio por todo la corte que le impedía. Esto es un poco histórico, esto es un poco, a lo mejor cuento, no es tan histórico, pero parece ser que el Buda pues vivió muy aislado de la realidad social, incluso de su propia ciudad, y que fue a lo largo de su adolescencia que empezó a descubrirlo. Entonces, bueno, pues eso fue una de las cosas que le llevó a convertirse en lo que se convierte, ¿vale? en un guía. No me gusta decir espiritual porque él no era para nada religioso, no era para nada místico, era muy práctico, muy pragmático, muy materialista y bastante realista. Pero bueno, fue un guía de personas para hacerles ver las cosas desde otro punto de vista. Y uno de esos otros puntos de vista es que esa sociedad estaba convirtiéndose en racista, con una xenofobia importante hacia el diferente y que se está estructurando de una manera potente dentro de la sociedad. Claro, en este contexto es donde empiezan a hacer la práctica del yoga, ¿verdad? En un contexto en el que solo valen algunas cosas para contactar con lo divino y todo lo demás no sirve, ¿vale? Y dentro de esas prácticas pues empieza a estructurar sobre todo la meditación. En la época de Buda, hace 2600 años, las técnicas meditativas ya hablaban de la absorción meditativa, de los estados de ecuanimidad. De hecho, las mejores referencias escritas son los propios textos budistas y no los que vienen del hinduismo, el Vedanta, ni siquiera de fuentes propias del yoga. Todas esas fuentes son bastante míticas. No se puede afirmar que sean reales. El primer texto fiable que habla exclusivamente de yoga, de una tradición oral que se cristaliza en un texto escrito, son los sutras de Patanjali. ¿De acuerdo? Todo lo anterior a los sutras de Patanjali, que ahora lo ubicaremos históricamente, son míticas y son las fuentes del budismo las que hablan desde fuera de la práctica del yoga. Y fue el Buda el que describió su propia práctica. Y todo se reducía a meditación. Es decir, para contactar con Dios, con lo divino, en un ámbito hinduista, en un ámbito de la práctica del yoga, todo consistía en meditar. Te sentabas en una postura de meditación cómoda, que pudieras mantener la espalda erguida, con los brazos en una posición relajada, con los ojos cerrados, te concentrabas en la respiración y vas avanzando en los estadios de la meditación. El Buda tuvo dos maestros. Uno les enseñó hasta una parte de los estadios de meditación y cuando el Buda alcanzó esos estadios y su maestro le dio el beneplácito para cambiarse y aprender más con otro maestro más avanzado, cambió. Es decir, ya hace 2600 años existía la tradición de aprender con múltiples maestros y es algo que se ha mantenido hasta hoy en día, ¿de acuerdo? En la India, si alguien quiere convertirse en un yogi, ¿vale? Tiene que aprender con varios maestros, si no su categoría, por decirlo así, como practicante de yoga es menor. No hace falta aprender con 50 maestros, pero sí con unos cuantos. ¿De acuerdo? Tenemos ejemplos modernos, pues por ejemplo de Patanjali Joyce, que aprendió por lo menos con 3 o 4 maestros distintos.
Sivananda, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, creo que aprendió también con 4 o 5, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos bastante fiabilidad de que eso ha ocurrido desde al menos hace 2600 años, seguramente algo más. Retomando con la práctica que había en el momento de la vida de Buda, pues con su segundo maestro aprendió hasta lograr la absorción meditativa. Y ese punto su maestro le decía que era cuando contactabas con Dios y terminabas la ronda de renacimientos, porque ya en ese momento, al tener la mente totalmente clara, pura, sin ninguna fluctuación, tu mente entra en contacto con el objeto y por lo tanto el objeto, que es Dios en sí mismo, y tu mente deja de impedirte conectar con esa realidad, entonces completas todo el objetivo para lo que se desarrolla la técnica del yoga. Y el Buda, bueno, pues esto no tiene mucho que ver con el yoga, pero no se quedó de acuerdo y él fue a practicar por su cuenta. Y cuando hablemos de budismo, pues explicaremos más al respecto. Con respecto a la historia del yoga y cómo se ha ido desarrollando de la época de Buda, que estamos hablando desde hace 2600 hasta hace casi 2500 años, el Buda vivió 80 años, o sea que ocupó prácticamente todo el siglo, desde hace 2600 hasta hace 2500 años, son las referencias más fiables que tenemos, ¿de acuerdo? Luego, Upanishads y otras referencias de maestros no están con un suficiente aval histórico ni arqueológico. Tampoco había escritura en aquel momento. La escritura en la India aparece en torno a hace 2100, 2000 años, un poquito antes del nacimiento de Cristo, en torno a la época de Cristo, en función de la región a la que nos refiramos. Y bueno, pues en este periodo de 500 años el yoga evoluciona bastante, ¿de acuerdo? No sabemos si es como una forma de reacción ante el tremendo auge del budismo y al auge bastante sustancial del jainismo, ¿de acuerdo? El jainismo es una forma reformada, ¿de acuerdo? El budismo se extiende totalmente de la práctica mística dentro del brahmanismo o el vedanta, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que dentro del propio hinduismo, dentro del propio yoga, se le quiere incluir como una filosofía, ¿vale? Una darsana dentro de las escuelas de yoga, pero eso es una visión interna. El budismo, desde el primer momento, el Buda lo deja claro. Los dioses no existen, existen las personas, no hay renacimiento, lo único que existen es esta vida y las consecuencias de tus acciones en esta vida. Punto. Posteriormente, pues ocurrieron cosas que iremos viendo a lo largo de estas charlas. Desde ese momento, desde hace unos 2500 años hasta hace unos 2000 años, en torno al nacimiento de Cristo, pues hay una evolución importante, ¿de acuerdo? Las prácticas se empiezan a desarrollar bastante y parece ser que es en este periodo en el que empiezan a gestarse los sutras de Patanjali, es decir, las 8 ramas del yoga, ¿de acuerdo? El Ashtanga Yoga, que se estructuran para que la vida completa del yogi consiste en una práctica de concentración y de control para que cesen las fluctuaciones mentales. Si no habéis escuchado en los anteriores capítulos, pues hablo más de esto en los anteriores. ¿Qué ocurre? Pues que en este periodo se transmite la enseñanza de manera oral. Y es en torno al siglo II, siglo III, que se empiezan a encontrar los primeros escritos completos o por partes de los sutras de Patanjali. Posiblemente ya en torno a la época de Cristo, que en bastantes regiones de la India
existía la escritura, pues posiblemente en esa época ya habría algún escrito, pero no se ha localizado. Y bueno, pues como todas las tradiciones orales, esos textos escritos con una gran fiabilidad eran los textos orales que se transmitían de maestro a discípulo. En masculino, porque no había muchas mujeres o ninguna posiblemente, que practicara yoga en aquella época. Vale. En esta época, también en torno al 50 o el 60 a.C., no recuerdo ahora exactamente la fecha, os lo dejaré en los comentarios del vídeo, aparece el primer unificador, ¿de acuerdo? El primer rey que unifica en aquel momento, estamos hablando de hace casi 2100 años, ¿de acuerdo? Que unifica la India por completo, es decir, casi todo el territorio que hoy en día es la India y parte de Pakistán, ¿de acuerdo? Ya se unificó bajo el poder del rey Asoka. Asoka fue hijo de un rey que ya había unificado bastante de los territorios de la India, pero fue muy sanguinario. Tuvo una gran cantidad de periodos de guerra, ¿de acuerdo? Desde el comienzo de su reinado, aparte de ahí, bueno, pues bastante mítica, hay mucho mito alrededor de este personaje, que era tremendamente cruel, no se sabe, eso es lo que nos ha llegado, pero bueno, parece ser que básicamente se cargaba a todo el que se ponía en su contra. Y eso le llevó a conseguir la unificación por la fuerza, por la guerra. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando estaba en la zona en la zona de Calcuta, llegando hacia Bangladesh, a lo que es actualmente Bangladesh, pues bueno, hubo una guerra con una resistencia muy importante. Los ejércitos fueron muy grandes de muchas personas y murieron casi todos. Sí que es cierto que Asoka ganó, pero también murió prácticamente todo su ejército. Y en aquel momento, en esa región, pues predominaba el budismo. En vez del hinduismo como religión, pues en aquella región predominaba el budismo. Y los monjes budistas, por compasión, para su práctica de evolución como budistas, tenían que ir viendo si había supervivientes para ayudarles, o si no había manera de ayudarles, pues darles un golpe de gracia y rematarles para que dejaran de sufrir. Y entonces Asoka vio que había un monje budista realizando ese trabajo y en ese momento tuvo una pequeña conversación con el monje y se dio cuenta del tremendo daño y sufrimiento que había causado a todas las personas en esa batalla, ¿de acuerdo? Y en ese momento cambió su perspectiva con respecto a la forma de gestionar su gobierno. Se convirtió al budismo, practicó budismo y promulgó un montón de leyes bastante revolucionarias para la época. ¿Por qué sabemos que promulgó todas estas leyes? Pues porque en su época ya sí que es cierto que había muy poca gente que sabía leer y escribir y se hacía sobre todo sobre piedra o sobre hojas de palma, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de promulgar los edictos con la hoja de palma, pues básicamente son unas tiritas así, pues puede ser más anchas o más cortitas o más estrechas. No es un material que se pueda conservar fácilmente porque tiene cierta fragilidad y se puede romper, tampoco es que fuera en aquel momento fácil de conseguir. Y claro, la manera de trasladar la ley y el orden
través de ese tipo de soporte pues era complicado y no estaba accesible a la mayoría de la población, solo a un pequeño conjunto de los gobernantes sí sabían leer. Entonces, ¿qué hicieron? Pues erigir columnas, ¿de acuerdo? Columnas de piedra, sobre todo, en las que tallaban alrededor, en espiral algunas veces, otras veces, pues, dependiendo de las características, pues lo hacían seguido. Ahí es donde escribían las legislaciones, ¿de acuerdo? Y las órdenes y los mandatos reales. Y a lo largo de todo el territorio de la India, pues existen y se conservan muchas de estas columnas con los grabados. En algunas poblaciones no había técnica o no había capacidad de erigir una columna, entonces en una piedra grande que sobresaliera en un lugar visible de la población, directamente pues se tallaba la legislación y listo. Y hablaba de un trabajo social importante, de intentar transmitir educación a la mayor parte de la población que fuera posible, de intentar realizar labores de salubridad pública, ¿de acuerdo? También construyó muchos caminos y carreteras porque sabía que a través de la comunicación rápida entre poblaciones se beneficiaba el comercio, se facilitaba el comercio y también las comunicaciones para que la legislación llegara a territorios muy lejanos. Estamos hablando que la India, como es ahora, de norte a sur, pues tiene casi 5.000 kilómetros y de este a oeste tiene 3.000 y pico. Entonces, hacer esto a caballo o a pie, pues supone mucho esfuerzo, mucho tiempo y tenía que ser lo más eficaz posible. Entonces, bueno, pues puso en marcha políticas sociales relevantes, muy relevantes si tenemos en cuenta que estamos hablando de hace 2.000 y 2.100 años, ¿no? ¿Qué le ocurrió al yoga con que Ashoka se convirtiera al budismo? Pues que convirtió la religión budista, el budismo en religión oficial. Y esto fue perjudicial tanto para el budismo como para el brahmanismo, el Vedanta y por lo tanto la práctica del yoga. Es decir, las prácticas hinduistas, los brahmanes perdieron, si no todo, una muy importante parte de su poder, ¿de acuerdo? El yoga y su práctica de meditación quedó muy apartada, muy dejada de lado. No desapareció, por supuesto, porque obviamente una tradición de más de 1.000 años estaba muy imbricada dentro del tejido social y no desapareció del todo, pero no se promocionaba de manera oficial. Lo que se promocionaba era la práctica budista. Estamos hablando que el budismo fue religión oficial más de 300 años, ¿vale? Y fue en este periodo en el que el budismo evolucionó mucho, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que, para contextualizar, el Buda vivió desde hace 2.600 hasta hace unos 2.500 años. Y después de la muerte del Buda, el budismo quedó durante 300, casi unos 400 años, quedó relegado a una forma práctica secundaria, es decir, existía, se toleraba, pero no se hacía nada ni a favor ni en contra. Eran las propias personas practicantes quienes lo seguían o lo dejaban de seguir. Y hace 2.100 años, pues Ashoka lo convierte en una religión oficial. El budismo se promociona de manera oficial y lo hace desde su punto de vista más abierto. Tras la muerte del Buda hubo varios concilios budistas y en el segundo concilio, me acuerdo que fue a los aproximadamente 100 años después de la muerte del Buda, los practicantes se dividieron en dos ramas.
La rama que luego con el tiempo se llamó Hinayana o la vía estrecha, y el Mahayana o la gran vía. ¿Por qué se diferenciaron de esta manera? Y aunque no es lo más correcto referirnos de esas como Hinayana y Mahayana, sí que hace referencia a la forma de practicar. La vía estrecha o Hinayana se centraba exclusivamente en la forma de práctica que había dictado el Buda. En cambio, el Mahayana acepta prácticas como novedosas, es decir, da la opción de captar la forma práctica de la meditación desde otros puntos de vista, ¿vale? Y sí que es cierto que hasta que en la India no se convierte en religión oficial, las diferencias reales entre estas dos ramas no son muy patentes, pero es a partir de ese momento que cambia. ¿Por qué? Porque la religión oficial que se practica es la de los seguidores Mahayana del budismo, porque los seguidores Hinayana sabían perfectamente que el Buda no quería convertir el budismo en una religión. Y Ashoka lo que provocó al realizar ese movimiento es que el budismo se convirtiera en una religión, en un sistema organizado en el que había monjes con más importancia que otros que sentaban doctrina y que sentaban verdad en sus palabras en detrimento de otros. Y eso, con el tiempo, pues fue derivando en una degeneración, vamos a llamarlo así, no por el aspecto negativo, sino por el cambio hacia algo diferente que no había transmitido el Buda, ¿vale? Y bueno, nos vamos a quedar en este punto, ¿vale? De la historia del yoga, porque desde el siglo III, que justamente coincide el comienzo del fin del budismo como religión oficial y los primeros escritos de los sutras de Patanjali, de aquí en adelante comienza una serie de cambios y de evoluciones en las dos tradiciones, ¿de acuerdo? Aparece una fusión y es un momento muy importante para entender por qué el budismo evolucionó posteriormente como lo ha hecho y nos ha llegado a nuestros días, y por qué el yoga evolucionó y cambió y nos ha llegado ahora como es ahora en nuestros días, ¿vale? Porque es en este punto, de ahí hacia atrás, lo que ocurrió en realidad no tiene mucha importancia para cómo nos llegan estas prácticas hasta hoy. Pero desde ese punto, siglo III, siglo IV, para acá, fue determinante lo que ocurrió, y es muy importante saberlo para entender los cambios y la evolución. Y bueno, pues sin más, os doy las gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente capítulo o en alguna de las clases del yoga. Ya sabéis, tenéis por aquí los enlaces para continuar. Muchas gracias, Yogini.